Buenos días de nuevo. Una mínima indicación antes de dar comienzo a la sesión. Todos los moderadores han sido ya debidamente instruidos, pero creemos oportuno dar además la información al resto de los asistentes. Como sabemos, tenemos un congreso muy cargado con muchas actividades, de modo que nuestras moderadoras y nuestros moderadores han sido encargados de ejercer su policía de estrado de manera despiadada, cruel y dictatorial. Todos los ponentes en todas las sesiones tienen un tiempo de 20 minutos para hacer sus intervenciones. Pasados esos 20 minutos, quien modere le enseñará una tarjeta amarilla, que no quiere decir nada, salvo que han transcurrido los 20 minutos. Tras eso tendrán un breve periodo de gracia de 2 minutos. A los 22 minutos, los moderadores enseñarán la tarjeta roja, que significa expulsión, directamente, como todo el mundo sabe, sin contemplaciones. Nada más, el que avisa no es traidor, que es avisador. Bien, buenos días. Iniciamos este primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo Sancionador, tan fantásticamente organizado por el Área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Córdoba y tan bien inaugurado, ¿verdad? Con lo que realmente hubiera debido ser la segunda sesión, ¿verdad? Que hemos tenido que adelantar a la primera por razones logísticas que ustedes saben y que no es el caso relatar, pero en definitiva se invierte un poquito el orden de las sesiones, pero hay que decir que esta primera sesión, que era la segunda, sobre la naturaleza necesariamente punitiva del derecho administrativo sancionador, está muy vinculada en realidad con lo que hubiera sido la primera, que se llama el derecho punitivo, unidad de concepto y pluralidad de regímenes, que empezaba, y que esa será mañana porque no ha podido ser hoy, ¿no? Pero no obstante, hay que decir que ambas sesiones tienen un enunciado envolvente que tiene mucha amiga, hay que destacarlo. No es fruto de la improvisación. Detrás de estos enunciados pues hay toda una maduración a lo largo de las últimas décadas, trabajosamente hecha, ¿verdad?, en virtud de la cual, bueno, pues hoy reconocemos que existe un derecho punitivo que tiene elementos comunes, pero que también tiene elementos diferenciales y proyecciones diferentes. Es a la vez algo pues común, pero también algo diversificado en diversas ramas. Y, en primer lugar, entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Bien, entre los elementos comunes de este ius puniendi, como a veces decimos, ¿verdad?, está sin duda su naturaleza necesariamente punitiva. Tanto el derecho sancionador como el derecho penal son castigo, son retribución, y eso es importante para construirlo correctamente. Ese es el punto de partida. De hecho, las dos ponencias de hoy se versan sobre el concepto de sanción administrativa, donde insisten en su carácter punitivo, aunque con matices diferentes, matices o tesis diferentes que yo creo que ya desde el primer momento vamos a contemplar, a considerar, y que es, yo creo que un factor de enriquecimiento el que haya planteamientos distintos aun dentro de estas coordenadas que venimos manejando. Bien, de acuerdo con las instrucciones de los organizadores, los directores, propiamente presentaciones no vamos a hacer porque nos iríamos de tiempo, aparte de que esto es un foro que, bueno, pues los ponentes son conocidos ya por la mayor parte de los que asisten a él, pero yo, de forma telegráfica y, como yo diría, cortesía inexcusable, porque si no, pues tampoco creo que cumpla yo mi función, diré que el profesor Casino Rubio es un reputado administrativista con una trayectoria académica muy consolidada en la Universidad Carlos III de Madrid. Esta trayectoria está plasmada en una obra publicada muy importante en muchos terrenos, pero también fuera de la universidad ha desplegado su talento. Aparte de la Universidad Carlos III, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, de donde nacen buena parte de sus cavilaciones sobre esta materia, y también es experto bueno, como of counsel en un despacho de abogados, y por tanto también tiene esta dimensión de ver el mundo desde la praxis profesional.
No hace falta enfatizar su especialización en Derecho Administrativo Sancionador, varias monografías. Yo destaco especialmente el concepto constitucional de sanción administrativa, que tiene una segunda edición, cosa poco habitual en las monografías y que, bueno, pues es un punto de referencia, aunque un poco heterodoxo, como vamos a ver y como ya nos dice la propia enunciado de su ponencia, pero sugerente, interesante. También, pues, últimamente su trabajo sobre las competencias de las comunidades autónomas sobre materia sancionadora, que nos ha, también con amplia jurisprudencia constitucional, nos ha acotado mucho esta materia tan relevante también en nuestros días. Pues bien, sin más, porque si no sería yo el primer incumplidor y no debo hacerlo, doy la palabra a Miguel Casino, con mucho gusto cuando quieras, Miguel, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por tu amable presentación y gracias, por supuesto, a los directores y a los organizadores de este congreso por la invitación que he recibido. Debo, no obstante, inmediatamente a continuación levantar protesta por el compañero que me ha correspondido en la mesa, porque, bueno, todos lo saben, es difícil defenderse frente al profesor Rebollo y tratar de persuadir al auditorio de mi tesis, pues sé de antemano que está poco menos que abocada al fracaso. El profesor Rebollo no solo juega en casa, sino que además utiliza artes que no están al alcance de los demás y, por tanto, le convierte poco menos que en imbatible. Asumo, por tanto, de antemano mi derrota, aunque trataré de vender la cara por abandonar el tono belicista. Asumo mi condición de telonero y que anuncio, pues, las estrellas o los primeros espadas, si me permiten el símil taurino, que están por venir con el profesor Rebollo a la cabeza. Y puestos a asumir, pues asumo también mi condición de hereje. Efectivamente, pues sí, desde hace tiempo yo vengo discutiendo sobre varios aspectos del derecho sancionador y es una discrepancia que no es de detalle, es profunda. Tengo la íntima convicción de que el derecho sancionador tiene más de un cabo suelto y creo que todas las complicaciones arrancan de una misma deficiencia de partida, que es la construcción del derecho sancionador con materiales del derecho penal y que le han impreso una impronta, a mi modo de ver, excesivamente garantista. Esta impronta es la que domina los análisis de todas las distintas vertientes del derecho sancionador y que está aprobada, como veremos, también en la propia idea de sanción administrativa, pero que atraviesa también buena parte de otros desde la tipificación, y no me resisto a llamar la atención sobre la propia idea sobre la ejecutividad de las sanciones administrativas, que, como saben, la Ley 39 y por 2 veces retrasa un momento posterior. A mi modo de ver, una regla escandalosa. Como saben, por 2 veces la ley insiste en que la ejecutividad, las resoluciones sancionadas no son ejecutivas en tanto quepa contra ellas un recurso administrativo, incluido el de reposición, de tal manera que, pongo por caso, el cierre de un local que vende alcohol a menores o de una empresa contaminante o la retirada del permiso de conducción, pues no tiene efectos, al parecer. Y, por tanto, mientras esté viva la vía administrativa, pues el local podrá seguir vendiendo alcohol, el conductor kamikaze conduciendo, o, como he dicho por escrito, el pistolero podrá continuar con su pistola al cinto atemorizando a la población. En fin, a mí me parece que alguna vuelta hay que darle todo esto y que efectivamente algún cabo suelto hay en la cuestión del derecho sancionador. Asumo también, puesto ya como verdadero auto de fe, pues me confieso también que esta discrepancia sobre el concepto a estas alturas ya me resulta algo inquietante por su soledad. De hecho, temo que me suceda algo como parecido a lo que le sucedía a Don Quijote, que donde él veía gigantes, donde solo había molinos, pues a mí me debe suceder algo. No veo sanciones donde todo el mundo, empezando por el legislador, las ve. Debo añadir además que esta inquietud aumenta, crece, y por seguir con nuestro ilustre hidalgo, porque según cuentan los principales expertos cervantinos, ellos dicen que Don Quijote estaba loco, pero que él era consciente de su locura y que la utilizaba de hecho para infundir miedo a sus contrincantes y obtener sus propósitos. O sea, pues a mí es que me sucede justo lo contrario.
yo me tengo por persona racional, muy cuerda, y entonces pienso que los demás son los que están locos. Y claro, pues vivo, no digo con miedo, pero claro, este tipo de personas pues son de reacciones imprevisibles. Entonces yo estaré vigilante con el rabillo del ojo porque no sabes por dónde pueden salir, claro. En fin, bueno, dicho todo esto, yo comienzo con... Claro, no puedo resumir en el poco tiempo mi idea sobre el concepto de sanción. El problema arranca, como todos saben, de la afirmación por el Tribunal Constitucional de que el concepto de sanción es un concepto material, de tal manera que no importa el nomen iuris o la calificación formal que el legislador haga de una concreta medida, sino lo que importa es atender a su verdadera naturaleza. Naturalmente, con esta declaración se declaró abierta la caja de los truenos y desde entonces, pues lo mejor, que es razonable, por supuesto, porque si no el legislador podría manipular a su antojo la aplicación o no de las garantías vinculadas al derecho sancionador con solo descargar de componente o contenido sancionador a la correspondiente medida. Por eso digo, bueno, abierta una vez la caja de los truenos, pues lo mejor de nuestra doctrina administrativista pues se ha empeñado o ha debatido o ha tratado de devolver al saco de las sanciones medidas con apariencia sancionadora, pero que el legislador, pues, en ocasiones, incorporándolas al régimen sancionador, no las califica, no obstante, de manera expresa y en todos los casos de sanciones. Es el caso de la pérdida del carnet por puntos, de la prohibición de presentar nueva declaración responsable para aquel que lo ha hecho anteriormente de forma fraudulenta. Es el caso también del decomiso, el comiso, de la publicidad de las sanciones, de la prohibición de ejercicio de determinados derechos, singularmente el caso de la prohibición de contratar con la Administración por determinado plazo o de obtener nuevas subvenciones. En fin, como digo, en todo esto el debate ha sido encendido y con posiciones generalmente a favor de su naturaleza sancionadora. En todo este debate ha terciado también igualmente la jurisprudencia, que naturalmente ha hecho también sus aportaciones, empezando con el Tribunal Constitucional a la cabeza. No hace mucho, fecha relativamente reciente, el Tribunal, en la sentencia 23/2022, ha excluido el carácter sancionador de la publicidad de las sanciones. En aquel caso, la sanción controvertida era la que prevé la Ley del Mercado de Valores, y ha advertido que efectivamente no se trata de una sanción porque su fin no es castigar tanto al infractor cuanto advertir a los operadores del mercado de prácticas o de operadores poco transparentes o con prácticas desviadas. Por cierto, por atender al fin, que como saben es un poco el santo y seña que permite o el criterio determinante de la exclusión o no, de la calificación o no de una medida como sancionadora, yo me permito notar que siempre me ha sorprendido la facilidad, por ejemplo, con que se califican muchas medidas sancionadoras, empezando por el legislador, concretamente la revocación o la suspensión o el cierre de actividades, cuando esas mismas medidas coinciden casi punto por punto con las que el legislador sectorial establece o califica como medidas cautelares. Si se repasa la legislación sectorial, podrá verse que muchas de las medidas cautelares coinciden punto por punto en su contenido con las que luego aparecen como tipificadas como sanciones. Cuando se adoptan como medidas cautelares, todo el mundo está de acuerdo en que esto nada tiene que ver con el derecho sancionador porque su fin es simplemente cautelar, de protección de los intereses que están, de que se evitar el mantenimiento de las consecuencias de la infracción, asegurar el buen fin del procedimiento. En fin, en suma, se advierten fines distintos del estrictamente punitivo. Pero esas mismas medidas, cuando llegan al final del procedimiento y se convierten ya en resolución sancionadora, este fin que antes se había visto y que excluía su naturaleza y que es unánime, de repente desaparece a los ojos de todos los analistas y aparece, por el contrario, su verdadera o genuina condición de medida retributiva o de castigo. A mí esto siempre me ha sorprendido y, en fin, creo que es un elemento que da de pie a la reflexión. Bueno, en este contexto ciertamente enredado, en el que abundan las confusiones, las medias verdades, lo más lógico sería apelar, o es justo apelar a reclamar del legislador cierto rigor y que en sus decisiones calificadoras y tipificadoras decidiera con mayor rigor. Lo que sucede es que el legislador, desde luego,
no está dispuesto, no parece que esté muy dispuesto, por lo menos el moderno del legislador administrativo, a seguir a la jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, y ni menos aún a la doctrina, sino que el legislador sigue sus propios impulsos y dando muestras de una desorientación o de una confusión, me parece que ciertamente desconcertante. No es solo ya que el legislador sectorial, para un legislador, unas medidas sean sanciones principales, medida que para otros es simplemente una medida accesoria, una sanción accesoria, o incluso para a otros ni una cosa ni otra, porque guarda escrupuloso silencio al respecto, sino es que, sobre todo en particular, sucede que para escándalo de quienes defendemos un concepto mínimo de sanción, yo lo saben, pues defiendo que me parece que estoy dispuesto a admitir alguna matización, pero en fin. Solo hay una única sanción, que es la multa, de tal manera que todas las otras sanciones que adoptan en forma de privación o restricción de derechos no lo son, pero digo que para escándalo de quienes defendemos este concepto mínimo, el legislador es que dice cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, la Ley 12/2012 estatal de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios establece que contra las infracciones, particularmente las graves y muy graves, podrán imponerse, además de la multa, otras sanciones no pecuniarias, como es habitual que haga el legislador sectorial. Y entre estas sanciones no pecuniarias determina, entre otras, el resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta del infractor y la obligación de restitución del Estado de las cosas a la situación previa. Esta misma regla aparece en leyes más modernas, en este caso autonómicas. Es el caso de las leyes autonómicas de simplificación administrativa de Aragón del 21 y de Extremadura del 22, de tal manera que el legislador, con estas declaraciones, ha decidido rectificar páginas enteras de opiniones doctrinales y jurisprudenciales y convertir en sanciones medidas que ni los más ardientes defensores de las tesis más amplias de sanción se habrían atrevido a defender nunca. O sea, el restablecimiento de la legalidad y la indemnización son ahora, por virtud de la ley, sanciones administrativas. El problema está, y el profesor Rebollo también lo ha notado en alguna ocasión, que defenderse contra esta declaración, este exceso o derroche sancionador del legislador, tiene muy difícil enmienda. Primero, la Administración, que naturalmente no puede prescindir simplemente de estas declaraciones, aunque sabe de antemano que seguirlas le van a traer nada más que complicaciones. Por supuesto, los infractores ningún ánimo tienen tampoco en rectificar estas declaraciones, porque saben que con ellas en la mano, pues su arsenal de garantías crece considerablemente. Y finalmente, el Tribunal Constitucional, que sería el llamado a depurar estas declaraciones realmente excesivas o exageradas, pues tampoco parece muy dispuesto. De hecho, la última doctrina, que en lo que yo conozco, pues apunta justamente en la dirección contraria, es decir, en devolver al saco sancionador medidas que el legislador no ha calificado de tales, pero que tienen, no obstante, apariencia sancionadora. Bueno, en todo este contexto, realmente, ¿cómo voy de tiempo, moderador? Aún más. Sí, todavía algo me... Bueno, en este contexto, como digo, en el que abundan las confusiones, las contradicciones y, desde luego, las exageraciones, yo quería poner aquí en la mesa la opinión de 3 sentencias que coinciden, relativamente recientes, son de los primeros meses del año 23, dictadas a propósito de la revocación acordada por el Ayuntamiento de licencias de autotaxi, por la comisión de la infracción consistente en la cesión del título sin autorización a un tercero. Esta conducta está tipificada en la correspondiente ley canaria, en el caso es canario, y en virtud del correspondiente expediente, la Administración acordó imponerle a los respectivos taxistas la correspondiente sanción pecuniaria y además ordenar la revocación que estaba prevista igualmente en la ley de la licencia. Años después, sin que el Ayuntamiento, la Administración, intentara ejecutar ninguna de esta resolución sancionadora, los interesados solicitaron el archivo del expediente por prescripción. Ante la desestimación por el Ayuntamiento, acudieron al juez contencioso que asumió este planteamiento y ordenó el archivo por prescripción. El Ayuntamiento recurrió, no obstante, y la sala de apelación, la sala del TSJ, estimó el recurso y declaró que si efectivamente la sanción pecuniaria había prescrito ya, no sucedía lo mismo con la revocación, porque no se trataba de una medida sancionadora, sino simplemente una medida anudada al incumplimiento de una condición esencial de la licencia.
Porque sucede que en el caso de la legislación canaria de taxi, pero que la misma comprobación luce en otras legislaciones sectoriales, particularmente estoy pensando en materia de espectáculos públicos, sucede que, junto con la larga lista de conductas que el legislador tipifica de infracciones, coinciden en muchos casos, casi también punto por punto, con otra larga lista que incorporan estas mismas leyes sobre condiciones esenciales de la licencia. Bueno, en este caso el Tribunal Supremo, el asunto llega al Tribunal Supremo, que advierte de inmediato cuál es la cuestión que se le plantea, determinar si a la revocación le eran aplicables las garantías propias del derecho sancionador, en particular la prescripción, que era entonces el argumento de defensa. El Tribunal confirma la decisión de instancia y advierte que en este caso la revocación lo es por la pérdida, por el incumplimiento de unas condiciones esenciales de la licencia y que, por tanto, no tiene ningún componente sancionador. Yo, que comparto esta solución, me parece, no obstante, que la sentencia no es muy convincente, porque deja sin explicación, en particular, cuando sucede, como sucedía en ese caso, si la misma conducta estaba prevista en la lista de condiciones esenciales de la licencia, pero al mismo tiempo como conducta infractora, y en los dos casos la medida prevista para corregir cada una de estas conductas era igualmente la revocación, ¿por qué opta por atenerse a la revocación descargada de componente por el incumplimiento de la condición esencial y no, como pareciera, que lo entrega en manos de la Administración, que será a fin de cuentas la que determine el signo o el rumbo del expediente, otorgándole naturaleza o no sancionadora? Lo deja sin explicación. En todo caso, yo creo que aquí hay una intuición que me parece certera. El Tribunal Supremo advierte ahí la distinción entre autorizaciones de operación y autorizaciones de funcionamiento, y en particular en el ejercicio de actividades sometidas o sujetas a autorización, advierte que genera un estatus complejo de obligaciones que son además de trato sucesivo, de tal manera que la autorización o los deberes no se agotan en la presentación o en el otorgamiento inicial de la licencia, sino que se mantienen en forma de condiciones esenciales de la licencia. Bueno, ya aquí en este razonamiento del tribunal desemboca en una conclusión que también parece algo inquietante, porque supuesta esta declaración, bastaría que el legislador sectorial correspondiente incorporara o descargara toda la lista de conductas infractoras en el régimen de condiciones esenciales para desactivar por completo y desde el primer momento la naturaleza sancionadora. Yo no sé si esto plantea naturalmente la cuestión de si el legislador podría hacerlo, si cabe descargar, y yo creo que sí, pero en fin, me parece que, como digo, que hay una intuición certera, porque el comportamiento, se dice, y leo, Manolo, porque no quiero equivocarme, que en la opinión dominante esto se entiende que la revocación en estos supuestos es una verdadera sanción, porque impide al interesado hacer lo que en otro caso podría legalmente hacer y sin ninguna perturbación, de forma que si pidiera la autorización la obtendría. Se dice que esto es, por tanto, síntoma evidente de la naturaleza sancionadora. Yo creo que no es así, porque, de hecho, concedería a la Administración una licencia si supiera que se iba a ejercer con notable desviación. Naturalmente no. Lo que sucede es que en el momento de la autorización desconoce cuál va a ser el comportamiento y, por tanto, hace un voto de confianza, por así decirlo, que luego el comportamiento, naturalmente, que ha demostrado en el ejercicio de la autoridad de la actividad, se revela como incompatible y entonces revoca la autorización. Porque, salvo que hiciera un juicio, un pronóstico, un juicio prospectivo sobre el verdadero comportamiento del interesado, pues naturalmente no puede hacerlo, de tal manera que concede la autorización, pero esta queda sujeta, como dice el Tribunal Supremo, al cumplimiento. Es una obligación de trato sucesivo y en cualquier momento, si usted la ejerce con notable desviación, pues quedará desautorizado por el beneficio que le concede la licencia y las ventajas. Esta idea, que estaba implícita ya, bueno, no, expresamente anunciada en una sentencia constitucional, la 5/2004, dictada a propósito de la legalización de partidos políticos, en las que el tribunal dejó bien claro, a mí me parece que es una sentencia impecable, un razonamiento impecable, en el que advierte que esta ilegalización no tiene naturaleza sancionadora, solo que el registro inicial de un partido no puede prejuzgar el comportamiento democrático del mismo. Entonces, hay una autorización, naturalmente un registro, pero que la cancelación de ese registro vía ilegalización no es ninguna sanción, porque simplemente que, a la luz del comportamiento demostrado, pues que se revela incompatible con los valores constitucionales o de un partido democrático,
acuerda la legalización. Yo creo que por esta vía se puede llegar a resultados razonables. A mí me parece que debemos pensar, yo siempre he defendido, y lo saben, que los intereses públicos desaparecen en todo este tipo de medidas revocatorias, suspensivas o todas las medidas que el legislador se empeña en calificar de... Yo siempre, los intereses públicos, o sea, siempre he defendido que cuando el legislador o la administración revoca un permiso de conducir o retira una licencia de armas o clausura un bar que vende o tolera el consumo de drogas, en rigor no está pensando, castiga evidentemente porque es muy difícil determinar cuántos granos hacen en un montón y saber cuál es entre todos los fines que conviven en una misma medida el prevalente, pero por lo menos habría que valorar que efectivamente no cuando el legislador o la administración cierra un local que consume o que contamina o una empresa contaminante no está pensando solo en castigar cuanto en proteger los bienes que están en presencia, sea el medio ambiente, sea la salud de los jóvenes, sea la seguridad del tráfico o la tranquilidad ciudadana. Y me parece que sobre ese punto habría que darle alguna reflexión añadida para determinar si efectivamente todos estos supuestos que menudean por la legislación, hay legisladores realmente enloquecidos que tipifican más de 2 docenas de tipos de sanciones, realmente alternativas y en otros casos incluso por vía acumulativa que la Administración puede imponer. Yo no veo en muchas de ellas, ya lo he defendido por escrito, que no veo en ninguna de ellas el ánimo, la intención o el fin de castigo que, como bien sabemos, pues es el criterio determinante. Bueno, yo me paro aquí porque espero que el debate pues permita más explicaciones y más... ¿Me ha ajustado? Perfectamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a poner aquí. Bien, seguimos con la segunda ponencia. Muchas gracias, Miguel, por ajustarte estrictamente y por abrir un camino con bueno, pues afirmaciones, digamos, rotundas y fuertes para que, bueno, pues que haya debate, ¿no? Bien, presentar al profesor Rebollo, Manuel Rebollo, en este foro, pues es innecesario porque, como decía el profesor Casino, pues juega en casa, ¿verdad? Y además, bueno, cualquier intento de resumir su currículum, pues la verdad es que estaría abocado al fracaso porque, bueno, pues es imposible reflejar de forma breve. Yo solo me voy a permitir destacar algo absolutamente obvio, que seguro que no es producto de la amistad ni de una cortesía más o menos propia del momento, y es su compromiso académico y vital con la materia que nos ocupa, que es un compromiso, sin duda, de ciclo largo, y eso no lo puede negar nadie. Yo, sinceramente, y lo digo con toda convicción, creo que es una suerte, es motivo de celebración, que el profesor Rebollo no se haya cansado de las sanciones administrativas desde que en los años 80 empezó con su salud pública, tesis, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que un cierto cansancio hubiera sido esperable a la vista de todo el inmenso caudal de legislación, de jurisprudencia, de doctrina que nos, bueno, puede agotar, vamos a decirlo así. Agota, salvo que tengas una madera muy especial. Bien, yo creo que las trayectorias de ciclo largo pueden ser especialmente fecundas si, naturalmente, unimos a la perseverancia, que en este caso existe, unimos también el talento y, yo diría, la buena memoria, porque se acuerda de muchas cosas que pasaron hace tiempo, ¿no? Y eso, claro, le da una abrumadora información legislativa, jurisprudencial. Ha pensado sobre muchos aspectos, lo ha visto desde muchas perspectivas y, bueno, pues ahora pues ve mucho, ¿no? Y si a esta abrumadora información le unimos capacidad de construcción teórica y bueno, pues hacer una construcción intelectualmente sólida y coherente, cosa nada fácil en esta materia, de si dices una cosa en un sitio, luego defenderla en otro puede ser complicado, ser coherente y a la vez aportar soluciones que resuelven satisfactoriamente, no sé si todas las cuestiones, pero muchas cuestiones, eso la verdad tiene mucho mérito.
Y si a ello se añade jugosas salpicaduras de ingenio y sentido del humor, como tipo saleroso que es, ¿verdad?, como ustedes saben perfectamente, y que en una materia, bueno, en general como en el derecho administrativo, pero esta particular no es particularmente jocosa, ¿verdad?, pero, bueno, él sabe sacar siempre algún punto de alguna perla de ingenio. Bueno, pues parece que yo creo que hay motivos para celebrar, ¿no? Nada más por mi parte, simplemente, bueno, pues agradecerle que siga al pie del cañón, ¿verdad? Especialmente creo que es para celebrar su último libro, que es recopilativo, pero a la vez le impone ya ese sello de madurez y que yo creo que es un grandísimo libro. Así que eso, muchas gracias. Seguimos. La palabra. Después de esta presentación me han dado ganas incluso de oírme. Creo que se me van a pasar pronto y a ustedes sobre todo. Hemos construido un mundo para unas medidas administrativas, sanciones, o en terminología de otros tribunales, de los tribunales internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia, medidas de carácter penal. Pero, ¿cuándo son tales? ¿Cuándo son esas sanciones, medidas? Porque eso supone cuándo es aplicable ese mundo jurídico que hemos creado específicamente para ellas. Esa es la cuestión. Y no es necesario enfatizar su importancia, primero porque los tribunales se ven obligados una y otra vez, a afrontar si ante lo que se encuentran es una sanción u otra cosa. Y además es importante porque nos jugamos muchísimo, porque si optamos por un concepto equivocado, sobre todo demasiado amplio, de sanción, tendremos peligros como los que ha puesto de relieve mi sabio colega, el profesor Casino. Por ejemplo, el que no pueda ejecutarse inmediatamente algo que causa daños al interés público, el cierre de un bar ruidoso, la fábrica contaminante. Efectivamente, si no partimos de un concepto correcto y le unimos las reglas de que no son inmediatamente ejecutivos, creamos un problema. Lo que debemos de evitar es que, aun aceptando la corrección de la regla de que las sanciones no sean inmediatamente ejecutivas, y no lo son las penas no son ejecutivas hasta que la sentencia penal no es firme, no crea ningún problema si de verdad estamos ante una sanción y no ante otra cosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales, como por ejemplo, supongo que el que aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se preguntan es no qué es sanción, sino qué es una medida que tenga carácter penal. ¿Por qué? Porque en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o en la Convención Americana de Derechos Humanos, no se habla nunca ni de infracciones ni de sanciones, solo de penal, de delito, de acusación penal. Entonces, lo que tienen que hacer, evidentemente, es preguntarse, bueno, y aunque lo haga la Administración, ¿esto es penal? El planteamiento en España aparentemente es distinto, porque nuestra Constitución, no sé si alguna otra, pero sí que habla específicamente, quizás de algún país iberoamericano, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, sí que habla específicamente de infracciones y sanciones. Entonces, el Tribunal Constitucional Español no tiene necesidad de decir esto del carácter penal. Si es sanción, le aplico el régimen este que he creado para las sanciones. Pero en el fondo la cuestión es exactamente la misma, porque sanción administrativa es, digámoslo ya, la pena impuesta por la Administración. No es otra cosa. Y si queremos sustituir la palabra pena por otra, para reservar la palabra pena a la que imponen los jueces por delitos, pues digamos el equivalente. Sanción administrativa es el castigo impuesto por la Administración. Se acabó. La definición está completa. Todo lo demás es solo explicación de esto, o indicios, o síntomas. Lo que primero que hay que añadir, lo que es esencial añadir es, bueno, ¿y cuándo hay un castigo de la Administración?
un castigo cuando la medida tiene carácter retributivo, o sea, dicho muy simplemente, cuando es, entre comillas, el pago, la recompensa por la actuación ilícita que ha realizado un sujeto. Eso es retribución. Te causo un mal, yo, administración, te causo un mal a ti, porque tú has cometido una conducta antijurídica. Ese es el meollo. Así que, en definitiva, sanción administrativa, y tiene que tener este régimen lleno de peculiaridades, es el castigo impuesto por la administración. Y hay castigo cuando es retribución, cuando es causar un daño como expresión del reproche por haber realizado una conducta antijurídica. Una pequeña aclaración. Yo no digo finalidad retributiva ni finalidad punitiva, digo función, porque la finalidad no es castigar. No se puede decir, es que mi fin es castigar. No, el fin no es castigar. El fin es disuasorio, o como dicen los penalistas, o sea, disuasorio, tratar de evitar que se cometa, o como dicen los penalistas, la prevención general y la prevención especial, es decir, conseguir que nadie cometa esa acción ilícita y, en particular, conseguir que ese señor no vuelva a cometer la acción. Así que, digamos, función retributiva, finalidad disuasoria. Una aclaración es importante porque es que los tribunales se arman un lío, sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tal. Puede haber medidas que tengan ese carácter disuasorio y no son sanciones. Por ejemplo, seguramente ustedes cuando van, que no lo harán, a aparcar mal, seguramente es más disuasivo la posibilidad de que se lleve el coche la grúa, que no es una sanción, sino el restablecimiento de la legalidad, que una multa, ¿vale? Pero no, eso no convierte a que el coche se lleve la grúa en una sanción. O la demolición de la casa ilegal seguramente es más disuasivo, más persuasivo que la multa que le impongan, pero eso no lo convierte en sanción. Y luego, inversamente, hay sanciones que no consiguen su fin retributivo. Por ejemplo, una multa pequeña para una infracción rentable, multa de 10.000 euros para la cadena de televisión que pone más publicidad de la permitida. Pues seguramente no es disuasiva porque ganan mucho más dinero poniendo anuncios más tiempo del permitido y tal, pero eso evidentemente no hace que deje de ser sanción. Así que las sanciones tienen efectivamente una función retributiva y una finalidad disuasoria, pero la finalidad disuasoria no es esencial al concepto. Bueno, entonces, si todo esto es así, ¿por qué todo es tan complicado? ¿Por qué andamos locos tratando de saber cuándo hay una sanción y no? ¿Cuándo incluso sabios, como el profesor Casino, se equivocan? Pues hay dos grandes razones. La importante es la que voy a decir en segundo lugar, pero la no importante pero esencial es porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen una jurisprudencia que, por decirlo benévolamente, no es un modelo de claridad. Y la segunda, la de verdad importante, la consustancial, la ineliminable, es que no es fácil saber cuándo hay retribución por el daño causado y cuándo hay otras cosas. Si tuviese tiempo sería importante que desarrollase esto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia, pero lo haré brevísimamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre acude para saber si hay sanción o no, lo repite ad nauseam, a los criterios Engel, que formuló en el año 76, y van a cumplir 50 años y lo sigue repitiendo y tal. Por cierto, por lo que afecta a algunos de los presentes, les digo que el señor Engel, el famoso señor Engel, era un muchacho que estaba haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Utrecht y al mismo tiempo estaba haciendo la mili. Y lo arrestaron con 2 días, me parece,
inmediatamente antes de leer la tesis doctoral. Naturalmente se escapó y tal, ¿no? Pero yo hubiese alegado trastorno mental transitorio, porque ya sabemos cómo se acaba uno la tesis, pero en fin, dejo eso al margen porque con estos 20 minutos no puedo ni nada, ni una desviación. Bueno, el caso es que se inventó los criterios Engel, y los criterios Engel los enumera de la siguiente forma. Son 3 criterios. Dice él que son 3. Yo creo que no sabe contar, pero bueno. Primero, calificación del delito o infracción en el derecho interno. Eso no significa lo que creemos nosotros. Significa otra cosa. Nosotros decimos, si nuestra ley le llama sanción, como está hablando el profesor Casino, es que es una sanción. No, para ello significa, si el derecho interno lo llama penal, es una señal de que es penal. Pero si lo llama sanción administrativa, por mucho que lo llame sanción administrativa, ese criterio me conduce a no aplicarle todo el régimen. Primera cosa que es distinta y tal. Bueno, segundo criterio, la naturaleza del delito o infracción. Pero la naturaleza del delito o infracción, dice, tiene 3 subcriterios. Y los 3 subcriterios son el sector de personas al que se dirige. O sea, si se dirige a todos, dice, esto me huele a penal. Si se dirige a una parte de la población, dice, esto no me huele a penal. Segundo subcriterio, el tipo y naturaleza de las personas, de las personas a las que se dirige la norma. Y el tercero, por fin dice una cosa más sensata, aunque dice mal, objetivo disuasorio y represivo. Para empezar, lo de represivo es casi tautológico, claro, lo punitivo es represivo y tal. Y además lo mezcla con disuasorio, lo cual, en fin, por ahí algo se atisba más correcto. Y el tercer criterio, en realidad, como ven, estos son 3 criterios. Estos 3 subcriterios no tienen nada que ver, es más, uno están referidos a la infracción y otros están referidos a la medida consecuente, o sea, que no tienen nada que ver, ¿no? Y el tercer criterio es la gravedad o severidad de la medida. Lo cual, en principio, parece un poco raro, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué punto esto es tan grave como para que lo convierta en penal y cuando no es tan grave y tal, ¿no? Bueno, si les digo la verdad, salvo, a veces aplica el criterio disuasorio, represivo, correctamente. Un caso de Gardel contra Francia, lo cuento en millones, pero este es muy claro, ¿no? El señor Gardel no cantaba tangos, precisamente, sino que violó a una menor y estaba condenado a 15 años de cárcel. Hasta ahí la cosa es penal, claramente, ¿no? Pero mientras estaba en la cárcel, se aprueba una norma en Francia que es el equivalente a nuestro registro de delincuentes sexuales. Lo inscribe en el registro de delincuentes sexuales, que supone unas limitaciones por 30 años. Y él dice, me están aplicando una norma penal retroactivamente, porque esa norma no regía cuando yo cometí el delito. El tribunal dice, no, porque esto, vamos a decirlo correctamente, esto no es retributivo, esto es preventivo. Esto, ya lo habían dicho los tribunales franceses, que utilizan el concepto, esto es una medida de policía. Y como esto no es sancionador, pues naturalmente que sí que le aplico con carácter retroactivo esta norma. Pero otras veces lo aplica de forma, en fin, digamos, más discutible. Les pongo una sentencia del Tribunal de Justicia, pero es que el Tribunal de Justicia utiliza los mismos criterios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza los mismos criterios. El caso de un alcalde de Rumanía, que le da como una especie de concesión de un bien de dominio público, vamos a decirlo así con terminología española, a una asociación de la que forma parte su mujer. Yo no sé si es una asociación benéfica y tal. Y entonces una agencia administrativa que se llama la Agencia Nacional para la Integridad acuerda
destituirlo y prohibirle el ejercicio para cargo público durante 3 años. Hombre, yo creo que hasta Miguel Casino diría, esto es punitivo. No. Pues el tribunal, en el que no consta que estuviese integrado el profesor Casino ese día, dijo, no, esto no es punitivo. Esto lo hacen para prevenir que este señor no cometa más irregularidades. Bueno, por esa vía, como le he dicho, que normalmente las penas y las sanciones todas tienen una finalidad disuasoria, preventiva y tal. Entonces, por esa vía ya no se sabe lo que es sanción. Yo al menos quedo desconcertado. Bueno, les digo, al final, tanto criterio y tal cual, que es un lío. Además, ya les digo, no saben la de veces que lo repite los tribunales. Al final, ¿para qué creo que les sirve? Aparte de lo del criterio represivo y tal. ¿Para qué les sirven los otros? Les sirven para excluir todo lo disciplinario. Eso de las personas a las que va dirigido y tal, lo que les sirve es para excluir radicalmente todo lo disciplinario. ¿Y para qué les sirve el criterio de la gravedad de la sanción? Para parte de lo disciplinario que ha excluido, meterlo. En concreto, dice, si la sanción es privativa de libertad, aunque sea disciplinaria, me parece tan grave que lo vuelvo a meter en lo penal. Pero solo si es privativo de libertad. Las otras le importan un bledo. Por ejemplo, abogado sancionado por los jueces, abogado islandés sancionado por los jueces, los abogados a algo más de 6.000 euros de multa, sancionados de plano. Acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice el Tribunal de Derechos Humanos, lo siento, eso no es penal. ¿Vale? Pero dice uno, bueno, pero si al funcionario lo excluyes de la función pública, lo echas de la función pública, dice, ¿eso te parece suficientemente grave? Dice, no. Por ejemplo, tenemos el caso de Lázaro Laporta, profesor universitario, al que su universidad le impuso 4 años de suspensión de empleo y sueldo. Bueno, esto será penal, ¿no? Por meterse en los ordenadores de sus compañeros y tal, ¿no? Tontería. Y dice el tribunal, no, esto no es suficientemente grave. Pero es que llega, y esto es lo que ya me resulta sorprendente, el caso de, ¿cómo se llama? Piskin contra Turquía. En Turquía saben que hubo un intento, esto es fatal, intento de golpe de Estado, ¿no? Y entonces, creo que fue el 16 de julio del 16. Pues 4 días después aprueban un decreto ley, Erdogan se llama, ¿no? Aprueban un decreto ley diciendo, organismos públicos, despedid de inmediato a todos los empleados públicos que estén relacionados con organizaciones que el Comité de Seguridad Nacional haya dicho que son perjudiciales. Y solo 5 días después, la entidad no sé qué de Ankara, sin procedimiento ni nada, echa a 6 de sus empleados, entre otros Piskin. Dice un hombre, esto le parecerá, el pobre Piskin se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice, aquí esto lo gano de gordo, vamos, pero debía estar allí, y el profesor Casino otra vez, y dice, nah, bueno, para empezar, ni siquiera dice lo de disciplinario, sino dice, no, esto es una evaluación para ver si tiene capacidad para desempeñar bien la función pública. Bueno, estos tíos, perdón, esto se está grabando, ¿no? Estos señores, magistrados, y además no es tan grave. Hombre, a un funcionario, echarlo y tal, bueno, pero en definitiva, ¿y eso nos sirve a los españoles? Pues no nos sirve porque nosotros
con matices y tal, hemos incluido, y yo creo que hacemos bien, lo disciplinario también en las garantías. Las moderamos, reconocemos que la reserva de ley se flexibiliza, reconocemos que el non bis in idem adquiere matices singulares porque la sanción disciplinaria puede tener fundamento distinto a la penal, pero bueno, no lo excluimos, ¿no? Total, que esta jurisprudencia es una fuente, digamos, de inseguridad. Pero me voy a cuál es la auténtica dificultad, la que está al margen de esta jurisprudencia, que yo creo que no está entre las páginas más brillantes de esos tribunales. La auténtica dificultad es saber cuándo hay retribución. Claro, está muy bien decirlo, es muy bonito decirlo, yo me quedo tan tranquilo, pero luego viene la cosa de decir, ¿y aquí hay retribución o hay otra cosa? A veces hay cosas fáciles, más o menos tenemos claro, lo ha dicho el profesor Casino brillantemente como todo, cuando la medida es restablecimiento de la legalidad, no hay sanción. Demolición de la casa, arrancar el cultivo que se ha hecho ilegalmente, en fin, muchísimas variedades. Eso no es sanción. Bueno, al menos hemos llegado a algo claro. Segunda cosa clara que tenemos. Hombre, cuando la medida tiene un cierto carácter indemnizatorio o de alguna forma de recuperación del enriquecimiento obtenido con la infracción, eso tampoco es sanción. ¿De acuerdo? Alegría. Bien. Pero poco más tenemos claro. Poco más. Hay cosas que yo tenía claras y ya no las tengo. Por ejemplo, teníamos claro, en España al menos, que las multas coercitivas no eran sanciones. Bueno, pues hay una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativo a España, el asunto Aumentel contra España, en relación con el tristemente célebre Procés, en el que una multa coercitiva impuesta por el Tribunal Constitucional por incumplimiento de sus resoluciones, de pronto le lleva a decir, es que tiene una cuantía muy alta y, literalmente, tiene tintes penales. ¿Tintes penales? ¿Qué tintes? Si era una multa coercitiva. Total, luego dicen, pero no ha habido violación de los derechos fundamentales y tal. Pero la mete. Bueno, entonces ya las multas coercitivas, cuando sean muy graves, empiezan a ser sanciones. Tenía claro que las penalidades contractuales no eran sanciones, pero a la vista de cómo la utiliza la ley de contratos del sector público, según ha explicado Miguel León, al que tengo aquí delante, pues en algunas de ellas, en que empieza, eso es la amarilla, ¿no? En algunas de ellas, que son penalidades por incumplir normas de seguridad laboral, por incumplir normas ambientales. Dice, bueno, esto ya no son penalidades contractuales, esto son sanciones, ¿no? Teníamos claro que los reintegros de subvenciones no eran sanciones, pero claro, cuando empieza uno a ver leyes, el profesor Antonio Bueno lo ha estudiado, cuando empezamos a ver leyes que se reintegran subvenciones, no por incumplir aquello para lo que dieron la subvención, sino por incumplir la legislación de no sé qué cosa, dice, bueno, hombre, esto ya empieza a ser punitivo, ¿no? Y, bueno, podría seguir. Bueno, y si lo que teníamos claro ya empieza a no tenerlo, lo que no teníamos claro, entonces ya ni contarle. Revocación de autorizaciones. Ese, que nos ha hablado el profesor Casino, pero es que verdaderamente hay veces que es partir un pelo en 7 para saber si aquello es sancionador o no. Publicidad de las sanciones, de lo que ha escrito, por cierto, Alejandro Huergo, el profesor Huergo, ¿no? Pues tampoco se sabe muy bien cuándo son sanciones, cuándo no lo son. Recargos, el famoso tema de los recargos por declaraciones espontáneas pero tardías, ¿no? Pagando impuestos tardíos. Pues aquello se saldó con, bueno, cuando son muy grandes son sanciones, cuando no son muy grandes no son sanciones, pero aquello es poco satisfactorio, ¿no? Hay un tema ahora del que hay montones de sentencias del Tribunal Supremo
que unas veces dicen que son sanciones, otras no, según el apartado, que es una cosa importantísima, que declarar responsables solidarios y subsidiarios de las multas y de los tributos a un sujeto distinto. Bueno, esta sociedad anónima debe 1 millón de euros, es ella la que debe, pero como no lo ha pagado, voy a ir contra el administrador que no hizo todo lo debido para que se pagase. ¿Eso es sancionador? No, el Tribunal Supremo una vez dice que sí, otras que no y tal. Y es un tema tan importante que sepan que la agencia tributaria está haciendo más de 30.000 derivaciones de esas de responsabilidad al año. Es la moda. Bueno, entonces, ante todo esto, ¿qué decirle? Pues yo solo me atrevo, si es que me atrevo, a dar indicios, síntomas que pueden ayudar a distinguir lo sancionador de lo que no lo es. Primer síntoma, es sancionador aquella medida que se puede cambiar por otra. No es sancionador la que no tiene sentido cambiarla por otra. Si un bar está haciendo más ruido del debido porque no está insonorizado, dicen, no puedo cambiar la medida de cerrar el bar por una multa. No, es que no, la congruencia me lleva a que tiene que ser esa medida. Mientras que en las sanciones, da igual. Puedes poner la multa, puedes poner el cierre del establecimiento, puedes tal, porque las sanciones no tienen que ser congruentes, se trata de imponer un castigo. Ese es un primer síntoma que sirve, ¿no? Segundo, las sanciones tienen sentido aunque la situación antijurídica se haya superado. Dice, bueno, sí, esto ya no tiene arreglo y tal, pero yo le castigo a usted. Yo le castigo porque como pretendo castigarle, mientras que las medidas no sancionadoras solo tienen sentido mientras la situación lesiva, contraria al interés público, se mantiene. Hay un trabajo muy interesante sobre la caducidad de las concesiones que explica precisamente que la caducidad de las concesiones solo tiene sentido si el problema sigue existiendo. Eso demuestra que no son sanciones. Expulsiones, bueno, no voy a entrar en expulsiones de extranjeros, que es un tema además que domina el profesor Suárez y que es particularmente peliagudo, ¿no? Otro síntoma, las sanciones tienen duración predeterminada, lo exige el principio de legalidad. Las otras medidas normalmente es absurdo que tengan duración predeterminada, tienen que tener la duración suficiente hasta que se arregla el problema. Entonces, el cierre de establecimiento por 3 años, si se pone así, pues si es por 3 años, eso tiene que ser una sanción, mientras que las medidas de restablecimiento de la legalidad, las otras, no es lógico que tengan una duración predeterminada. Bueno, podría seguir con más síntomas, con más indicios y tal, pero termino con el más extraño, que es el que me atrevo a contar ante tal. En la duda, cuando con otros criterios no sepamos si es sanción o no es sanción, en la duda debemos de optar por no es sanción. Si hay cualquier otra explicación posible, debemos de optar por no es sanción. No es la misión normal de la Administración sancionar, es más bien una cosa extravagante, un poco chocante para el Estado de Derecho que la Administración sancione. Cuando haya otra explicación posible de la medida, debemos de optar por decir que no es una sanción. Y espero que esta conferencia mía no les haya parecido una sanción. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos ponentes por sus brillantes exposiciones, que además se han ajustado bastante bien al tiempo, con lo cual tenemos unos minutillos, ¿verdad, Antonio, verdad, Lucía? Tenemos unos minutillos para, bueno, pues un poquito de debate, que por eso nos ajustamos a los tiempos, para dar ocasión de comentarios, preguntas, en fin, en lo que queráis. Así que tenéis la palabra. Ha quedado claro. Ha quedado zanjado. ¿Ha quedado claro todo? Ya lo sabemos. Diego Rodríguez. Sí, ahí, vale. Diego. Sí. Diego Rodríguez, sí, de Oviedo, cuando quiera, sí. Exactamente, de Oviedo.
Nada, bueno, lo primero, por supuesto... Sí, me dice que es mejor que te levantes para que la gente te vea. Vale. La gente te vea. Entonces ya un poco más, un poco más de vergüenza, la verdad, pero bueno. Que nada, lo primero, pues bueno, agradecer al profesor Rebollo y al profesor Casino la intervención, desde luego muy clarificadora. Y nada, yo tenía una pregunta, o al menos una apreciación, sobre todo a raíz precisamente de esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la multa coercitiva, que lo curioso es que inadmite la demanda porque dice que aunque es una sanción que se habían respetado las garantías, ¿no? Y yo creo que al final, a veces los tribunales creo que ven en la regulación de una determinada medida que no existen las suficientes garantías, a lo mejor desde un punto de vista material o desde un punto de vista procesal, y entonces fuerzan el concepto de sanción. Esa idea que se la leía al profesor Rebollo en el último libro, El responsable de las infracciones, y que también, y bueno, creo que debo mencionarla, en su día ya se la escuché, o se la leía al profesor Alejandro Huergo, cuando llegó a decir, y de hecho se le criticó en parte por ello, ¿no? Que dice, bueno, es que se exigen demasiadas garantías para las sanciones, pero medidas que igualmente son, pues causan gravámenes muy fuertes, incluso superiores al de las sanciones, parece que no hay ningún tipo de garantía, ¿no? Y yo creo que a veces el debate, por supuesto, está en la naturaleza sancionadora, pero también muchas veces en determinar si las garantías para una medida de gravamen son las adecuadas. Creo que, por ejemplo, el caso de la multa coercitiva es que es paradigmático, porque ahí se decía, bueno, es que la multa puede llegar hasta los 30.000 euros, entonces puede ser desproporcionada. Bueno, pero, y pasa también un poco con las penalidades. Sí. Totalmente de acuerdo. Eso ha pasado mucho. Por ejemplo, en Francia hubo un tiempo en que no había motivación, me parece recordar, nada más que para las sanciones, deber de motivación. Entonces se veían obligados a decir, voy a decir que es una sanción para conseguir ese régimen. Pero bueno, lo que hay que pensar es, lo que no es sanción no queda en el abismo en el que no hay nada. Lo que no es sanción va a tener otras garantías, pero distintas. No tienen que ser todas estas, no tienen que negar la ejecutividad de las sanciones, no tienen que impedir el doble, su acumulación a una pena. Pero sí, es verdad, se tergiversa. A veces los jueces, con buena voluntad, fuerzan el concepto y tal para conseguir garantías. Pero está mejor lo que ha hecho el Supremo y el Constitucional, que es que para expulsiones de extranjeros, que no son sanciones, ha dicho, pero le voy a trasladar algunas de las garantías, porque es tan grave la medida de la expulsión del extranjero que, aunque digo que no es sanción, le voy a dar garantía. Me parece mucho mejor el razonamiento. Sí, bueno, eso lo dice para la exigencia de motivación con alcance constitucional. Porque, claro, la exigencia de motivación solo se predica de las resoluciones judiciales y, por extensión, lo ha hecho también para las resoluciones sancionadoras. Aquí concluye que, efectivamente, no se trata de sanciones, pero como está en juego la libertad o la propia imagen, la familia, ¿no? Dice, pues la exigencia de motivación con alcance, con dimensión constitucional se extiende también a la motivación. Pero es verdad lo que tú dices, la no aplicación de las garantías del 24 y del 25 no significa las medidas de plano. Pues, la contradicción, la defensa, el derecho a la prueba y la motivación se mantienen intactas. Si no, hay que convertirlo todo en sanciones, desde luego. Muy bien, me parece que por ahí detrás había alguna palabra también pedida. Tenemos todavía un minuto o dos. Sí. Enseguida tenemos. Pues. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consideración? Sí, Tomás. Bueno, hay Manuel. Sin un problema habla. Perdona, Manuel, no te había visto.
Gómez Tomillo, perdona, que no te había visto. No, yo solo un par de cuestiones, ¿no? Algo que no había, pero sí quería intervenir, Tomás, yo te cedo la palabra con toda tranquilidad y toda la paz del mundo, ¿no? Así que, en primer lugar, si tenemos un minuto, casi no me da tiempo a decir nada. Muy brevemente, enhorabuena a los tres componentes de la mesa, en primer lugar. En segundo lugar, telegráficamente, veo que el concepto de sanción del profesor Rebollo gira en torno a la idea de retribución. Yo solo diría que, aceptando prácticamente todas las cuestiones que ha asumido, le diría que en derecho penal, en la actualidad, la posición minoritaria es la que gira la pena en torno a la idea de retribución. Es decir, la pena no está orientada a hacer justicia, a mover un pasado que es inamovible, ¿no? Entonces, realmente tiene la Administración el deber, a la hora, tiene la función de hacer justicia mediante la imposición de una sanción administrativa. Eso es lo que a mí no me acaba de cuajar, ¿no? Hacer girar el concepto de sanción en torno a la idea retributiva, ¿no? Sobre todo cuando la sanción es para una persona jurídica. Hay que hacer justicia. Entonces, me parece que ahí choca un poco, y precisamente mi primera pregunta era eso. En las personas jurídicas también gira la sanción, el concepto de sanción administrativa en torno a la idea de retribución. A mí me costaría admitirlo, ¿no? Y la segunda cuestión que también hemos comentado aquí es la última de las ideas que ha formulado, ¿no? En caso de duda, debe optarse por entender que no hay una sanción. Y nosotros aquí comentábamos, y el criterio me choca, simplemente es una pregunta porque no he reflexionado suficientemente sobre ello, pero la cuestión es, no debería ser más bien al contrario, porque al imponer una sanción lo que se está haciendo es someter a esa medida adoptada por la Administración precisamente un régimen mucho más garantista, ¿no? Que parece que es a lo que se debería atender. Es una pregunta, no es porque no estoy completamente seguro de la cuestión. Nada más esas dos cosas. Bueno, con respecto a la primera, soy consciente que los penalistas han abandonado eso de la retribución. Lo siento por ellos. Lo siento, no se han enterado de nada. También para la persona jurídica. Usted ha hecho una cosa mala, yo le castigo. Entonces han decidido que es más progre, más moderno, no sé qué, tal, que no, que realmente tiene otra finalidad. Yo respeto lo de otra finalidad. Ahora, conceptualmente, la pena es un castigo. Y si la pena no es un castigo, no se sabe qué es. Yo comprendo que, sí, se han visto así moderno y tal, sí, pero es que es un disparate decir que lo esencial no es la retribución. Y si desde luego lo esencial fuese la reeducación y tal y cual, entonces quitamos el Código Penal porque hay que ver lo que se reeduca a la gente en la cárcel. O sea, es que además son posturas demagogia de tercera división. Dicho sea con los debidos respetos y estando grabándose. La pena es un castigo y es retribución por el daño. Si es una persona jurídica, también. Y luego lo último, lo del criterio, si el indubio y tal, hombre, yo creo que si es la Administración, que lo que persigue los intereses generales, que tal, que su misión en la vida no es castigar, que eso más bien es una desviación de un estado puro de separación de poderes y tal, yo creo que ese criterio de en la duda no es sanción, me parece aceptable. Bueno, sí, tú lo llamas retribución. Yo estoy de acuerdo en que la sanción es un castigo, un mal, es el mal por el mal. No retribuye, no restablece, no repristina nada. Es la maldad hecha carne, hecha acto administrativo. Pero cuando ya no es solo esto, sino que aparecen otros fines, es cuando permite cuestionarse. Por eso la multa sí que es típicamente una sanción, porque no reconstruye, no restablece, no piensa. Ahora, cualquier otra medida, el cierre de un local contaminante o que provoca ruidos, la retirada del carnet de conducir de un conductor kamikaze, en fin, ya la aparición de intereses públicos cuando menos debería hacer dudar. Y yo, por supuesto, que participo de tu solución. Es que yo creo que ahí está el problema, es que seguimos concibiendo el derecho sancionador como un catálogo de garantías del infractor frente a la Administración. Y esto me parece que es un error porque pierde de perspectiva el derecho administrativo y en particular que la potestad sancionadora es una potestad más en manos de la Administración para la consecución de los intereses generales. Como lo hemos construido con materiales de derecho penal, hemos colocado en el primer plano las garantías y hemos olvidado los intereses públicos. Y yo creo que esto distorsiona mucho todos los análisis. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que cortar, Tomás. Si luego habrá seguramente ocasión del tema o en otro coloquio o bien privadamente de nosotros,
te pido disculpas, pero realmente ya llevamos 3 minutos de retraso y los directores me miran con cara de que hay que cortar. Así que muchas gracias, enhorabuena a los ponentes y muchas gracias por toda vuestra atención y participación.